Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Miriam García Hernández, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, Dr. Ignacio Chávez. En la sesión de hoy veremos el estado actual de la tetralogía de Fallot, así como sus generalidades. Tenemos que la tetralogía de Fallot se le conoce como el síndrome del niño azul debido a sus características clínicas. Esta cardiopatía se considera la cardiopatía congénita más frecuente en el primer año de vida. Tiene una incidencia de un 11 a un 13% de todas las cardiopatías congénitas. Los componentes de la tetralogía de Fallot, como lo dice su nombre, son 4. Está constituido primero por una CIB, la cual es muy amplia la mayoría de las veces. La aorta va a presentar una posición alterada, conocida como dextroposición de la aorta, la cual va a estar situada entre el ventrículo derecho e izquierdo, es decir, ha habido un desplazamiento de la misma hacia la derecha. También presentan una estenosis pulmonar que se conoce como infundibular y que se encuentra en la región que está por debajo de la válvula pulmonar, conocida como infundíbulo pulmonar, por lo cual su nombre. Y por último, se suma una hipertrofia ventricular del lado derecho, la cual es consecuencia de todos los efectos hemodinámicos que se presentan en esta patología. Es importante conocer que existe también la trilogía de Fallot, donde sus componentes son la estenosis pulmonar, la CIA y la hipertrofia del ventrículo derecho, así como la pentología de Fallot, la cual comprende los componentes clásicos de la tetralogía de Fallot. Sin embargo, se agrega una comunicación interauricular a los defectos. En cuanto a su fisiopatología, podemos observar que mediante la comunicación interventricular es donde se va a dar la comunicación entre el flujo de sangre oxigenada y la desoxigenada, la cual, como ya habíamos comentado previamente, es amplia. Así que cuando se da la sístole ventricular derecha e izquierda, el flujo de la sangre del lado derecho no va a ser normal porque va a encontrar una obstrucción, la cual es la estenosis pulmonar. Por lo tanto, la sangre no va a pasar con facilidad hacia el flujo pulmonar y esto se traduce en que la tetralogía de Fallot es una malformación congénita que condiciona una disminución del flujo pulmonar. Debemos tomar en cuenta que para que la sangre que está en el ventrículo derecho le va a ser más fácil salir hacia el ventrículo izquierdo y luego hacia la aorta ascendente y posteriormente hacia la circulación general. Por lo tanto, la circulación general va a pasar a tener un contenido de sangre desoxigenada, lo cual se va a traducir en la cianosis que presentan los pacientes. En estos pacientes, la comunicación interventricular suele ser amplia y esto iguala las presiones de ambos ventrículos. El cortocircuito de derecha a izquierda va a depender del grado de estenosis pulmonar, es decir, a mayor estenosis pulmonar, más sangre va a pasar al lado contrario y luego hacia la aorta. Debemos tomar en cuenta que el aumento de las resistencias pulmonares también contribuye a esto. En algunos casos, estos pacientes pueden tener un conducto arterioso permeable y además colaterales bronquiales. Si el paciente presenta una persistencia del conducto arterioso, lo que se debería de buscar es mantener permeable este conducto hasta que sea posible realizar la corrección total. Por consiguiente, el volumen que pasa hacia la pulmonar le va a ayudar a la clínica del paciente. La estenosis pulmonar generalmente es infundibular, como ya hemos venido mencionando, pero también puede ser valvular o mixta en casos más graves. Y cuando hablamos de casos extremos, puede existir una atresia de la válvula pulmonar. Esto habla ya de un caso mucho más complejo. Tenemos que recordar que la estenosis pulmonar va a ser la que va a determinar el cortocircuito de derecha a izquierda y a su vez esto también va a condicionar la generación de una hipertrofia ventricular derecha. Dentro de la presentación clínica, estos pacientes presentan un soplo sistólico, el cual es rudo, expulsivo, precordial, que suele ser el signo que con más frecuencia motiva la valoración por parte de cardiología, el cual va a estar provocado por la estenosis pulmonar.
si esa estenosis pulmonar es muy severa, el cierre del conducto arterioso provocará la aparición de cianosis en los primeros días de vida. Lo más habitual es que la cianosis se presente posterior al nacimiento, es decir, durante el primer o el tercer mes de vida, debido a que el cierre de la pulmonar será progresivo. Entonces, estos niños que se presentan con cianosis, con la evolución del proceso, van a desarrollar cambio de los dedos, lo cual se denomina hipocratismo digital. El ventrículo derecho va a ser palpable como consecuencia de la hipertrofia ventricular, el cual puede palparse en el borde externo del lado izquierdo. Se va a evidenciar también un segundo ruido, el cual se cataloga como único. Crisis hipóxicas, que son características de esta patología, se traducen en una aparición o un aumento brusco de la cianosis o palidez, a la cual se le suma la disnea y pueden llegar a perder la conciencia. Las crisis pueden aparecer en niños con o sin cianosis. Estas crisis se consideran signos de gravedad, ya que traducen una estenosis pulmonar severa y que se cataloga como dinámica porque aparecen tras el llanto, maniobras de Valsalva, tales como la defecación o la alimentación. En cuanto al diagnóstico, en la radiografía de tórax lo que se observa es la imagen característica de zapato sueco, como dato de crecimiento ventricular derecho. El arco pulmonar se encuentra excavado con una disminución del flujo pulmonar en ambos campos. En el electrocardiograma se observa el eje desviado a la derecha, consecuencia del crecimiento de las cavidades derechas. También podemos observar un bloqueo de rama derecha, el cual va a ser completo o incompleto, dependiendo de la evolución. Y también con la propagación de la alteración estructural se pueden evidenciar extrasístoles ventriculares. El ecocardiograma es una herramienta importante para el diagnóstico de la tetralogía de Fallot. En ella podemos evidenciar la comunicación interventricular, la hipertrofia ventricular derecha y el cabalgamiento aórtico, así como la estenosis pulmonar, los cuales son los componentes principales de la tetralogía de Fallot. En cuanto al tratamiento, cuando los pacientes se encuentran en el periodo neonatal, la gran mayoría de ellos no requieren de algún tratamiento, por lo cual pueden ser egresados con valoraciones cardiológicas frecuentes. En cuanto al manejo de las crisis hipóxicas, se dará manejo con oxigenoterapia, posición genopostural, morfina, bicarbonato en caso de presentar acidosis metabólica o incluso el uso de vasopresores dependiendo del grado de la crisis. Lo más importante de esto es prevenir este tipo de crisis a estos pacientes que recordaremos que se consideran dinámicas. Cuando hablamos en una etapa ya más evolucionada, nos debemos enfocar hacia un manejo de preferencia quirúrgica, el cual será paliativo o se deberá realizar una corrección total del Fallot dependiendo de la sintomatología y las características de este, de la cual iremos abordando más adelante. Para el manejo paliativo de estos pacientes, el primero de estos fue la fístula sistémico-pulmonar denominada de Blalock-Taussig. El doctor Blalock, como lo podemos ver aquí en la imagen, el cual fue un cirujano cardiovascular, la doctora Taussig, la cual fue una cardióloga pediatra, y el doctor Vivian Thomas, el cual era el ayudante del doctor Blalock. Ellos realizaron una comunicación mediante un conducto que comunica a la arteria subclavia con la arteria pulmonar, y con esto los pacientes disminuían la sintomatología cianótica. Sin embargo, aún quedaban el resto de alteraciones por corregir. Actualmente, esta fístula se utiliza para estabilizar al paciente y ponerlo como candidato en situaciones muy concretas para realizar posteriormente una corrección total. Dentro de los objetivos principales del tratamiento quirúrgico correctivo de la tetralogía de Fallot, va encaminado a disminuir lo más posible la estenosis pulmonar, realizar el cierre de la comunicación interventricular y a la preservación de la función del ventrículo derecho. Hay que tomar en cuenta que sin tratamiento quirúrgico correctivo, estos pacientes mueren en el primer año en un 25 a un 30%. De un 40 a un 50% mueren a los 4 años de edad
El 70% fallecen a los 10 años y el 95% de ellos mueren a los 40 años de edad. Si se realiza la cirugía de una corrección total, más del 85% de estos pacientes sobreviven hasta la edad adulta. Con este manejo, se consigue la restitución del flujo normal de la sangre y la estabilidad clínica del paciente. Dentro de los múltiples tratamientos existen la técnica de parche transanular valvulado con válvula monocúspide, así como la cirugía de Rastelli, entre otras, las cuales iremos abordando más adelante. En cuanto al estado actual de la tetralogía de Fallot, con base en las consideraciones mencionadas en esta clase, este artículo publicado en febrero del 2019 nos menciona que la tetralogía de Fallot se puede dividir en varias subclasificaciones, tales como la tetralogía de Fallot convencional, la tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, la tetralogía con múltiples arterias colaterales aortopulmonares y la tetralogía con síndrome de válvulas pulmonares ausentes, en donde todas estas variaciones tienen una presentación distinta, por lo cual requerirán de un manejo quirúrgico personalizado. En la tetralogía de Fallot convencional, la mayoría de los pacientes son mínimamente cianóticos o acianóticos en el periodo neonatal y no requieren una intervención quirúrgica inmediata. Actualmente, el enfoque preferido es el seguimiento clínico y la corrección quirúrgica electiva entre los 6 y los 12 meses de edad. La corrección quirúrgica total consiste en el cierre de la comunicación interventricular, dirigiendo la eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta y así aliviando la obstrucción infundibular, valvular y de la arteria pulmonar con o sin parche transanular. Todo esto bajo circulación extracorpórea. Sin embargo, puede que no sea posible la corrección total debido a una hipoplasia anular pulmonar, un ventrículo izquierdo pequeño, un trayecto anómalo de alguna arteria coronaria importante en el infundíbulo del ventrículo derecho o una hipoplasia de la arteria pulmonar. En tales situaciones, se pueden realizar procedimientos paliativos para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar y permitir que los pacientes crezcan hasta una edad y tamaño adecuados para que luego se pueda realizar una corrección completa de una manera segura. En cuanto al manejo paliativo, cuando el grado de obstrucción del trayecto de salida del ventrículo derecho es muy grave y causa hipoxemia en el periodo neonatal, se puede realizar un aumento del flujo sanguíneo pulmonar mediante una infusión intravenosa inmediata de la prostaglandina E1. La mayoría de los lactantes responden bien, pero se debe proporcionar una fuente más permanente de flujo sanguíneo pulmonar, ya que la prostaglandina no es eficaz más allá del periodo neonatal. Por lo cual, tras la descripción inicial de la derivación clásica de Blalock-Taussig, con el tiempo se han ideado varios procedimientos paliativos para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, entre los que se incluyen anastomosis de la arteria descendente a la pulmonar izquierda, conocida como derivación de Potts, una anastomosis de la aorta ascendente a la arteria pulmonar derecha, conocida como derivación de Watterson-Cooley, una anastomosis extremo-extremo de la vena cava superior a la arteria pulmonar derecha, conocido como la derivación de Glenn clásica. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los cirujanos prefieren la derivación de Blalock-Taussig modificada. Si la obstrucción predominante está a nivel de la válvula pulmonar, aunque es un poco común, se puede realizar la valvuloplastía pulmonar con balón para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Además de aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, esto promueve el crecimiento y desarrollo de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo para que se pueda realizar una cirugía correctiva total. Por otro lado, en la tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, la estructura cardíaca interna es similar a la de la tetralogía convencional, pero el tracto de salida del ventrículo derecho está totalmente obstruido. La ubicación de la atresia puede ser a nivel de la arteria pulmonar principal, valvular o infundibular, o una combinación de las mismas. En cuanto al manejo paliativo, dado que estos bebés dependen de los conductos, todos los bebés deben recibir una infusión intravenosa de la prostaglandina E1.
La corrección quirúrgica completa con cierre de la CIB y valvulotomía pulmonar con o sin parche transanular o conducto valvulado entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, en la cual generalmente se utiliza un injerto bajo circulación extracorpórea, se realizará cuando el bebé tenga entre 6 y 12 meses de edad. En la tetralogía de Fallot con múltiples arterias colaterales aortopulmonares, la estructura cardíaca interna del corazón es similar a la tetralogía con atresia pulmonar, donde la arteria pulmonar principal está ausente o es muy pequeña. Las ramas pulmonares son pequeñas y pueden tener múltiples sitios de estenosis. Se puede observar discontinuidad de las ramas pulmonares derecha e izquierda y de ramas lobares individuales. Múltiples vasos colaterales aortopulmonares suministran el flujo sanguíneo pulmonar. A veces puede ser necesaria la oclusión transcatéter de un vaso colateral que causa un flujo sanguíneo pulmonar excesivo, como lo podemos ver en la imagen, después de garantizar que el suministro dual al pulmón está presente. Si la anatomía del bebé no es adecuada para una corrección quirúrgica total, se contempla la reconstrucción por etapas. El tracto de salida del ventrículo derecho se reconstruye con un parche transanular o con un conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, generalmente igual se utiliza un homoinjerto, en un intento de estimular el crecimiento de las arterias pulmonares nativas. Dichos procedimientos también proporcionan un acceso anterogrado al catéter para que se pueda realizar una delimitación más precisa del árbol arterial pulmonar y se pueda realizar una angioplastia con balón o la colocación de un stent en las pulmonares según sea necesario. Tales intervenciones disminuyen las presiones del ventrículo derecho, aumentan el flujo hacia las arterias pulmonares distales y reducen el desajuste entre la ventilación-perfusión. Tetralogía de Fallot con síndrome de válvulas pulmonares ausentes. La estenosis pulmonar se produce por hipoplasia del anillo valvular pulmonar. Las cúspides de la válvula pulmonar están ausentes o son rudimentarias, lo que provoca insuficiencia pulmonar. Sin embargo, lo más importante es que hay una dilatación aneurismática de las arterias pulmonares principales y de las ramas que causan diversos grados de compresión del árbol traqueobronquial. Se reconocen dos tipos de presentaciones clínicas: los recién nacidos con dificultad respiratoria grave y los pacientes que presentan más de 6 meses de vida con pocos o ningún síntoma respiratorio. Los bebés con dificultad respiratoria grave pueden requerir de una esternotomía de emergencia para aliviar la obstrucción o colocar a los pacientes con oxigenación por membrana extracorpórea conocida como ECMO. Una vez estabilizado el paciente, se debe realizar una corrección quirúrgica total que incluya el cierre de la CIB, el alivio de la estenosis pulmonar mediante un parche pericárdico transanular según sea necesario y la resección parcial y reparación de las arterias pulmonares principales y de las ramas aneurismáticamente dilatadas, como lo podemos ver en la imagen. Todo esto bajo una derivación cardiopulmonar. Existe cierta controversia con respecto a si se requiere el reemplazo protésico de la válvula pulmonar en el momento de la reparación primaria. La opinión del autor de este artículo es que el reemplazo valvular puede ser no necesario en todos los casos en el momento de la cirugía primaria. En cuanto al segundo grupo, los pacientes que se presentan a los 6 meses de edad o después son los que requieren de una corrección electiva, la cual incluye la resección parcial y reparación o plastía de la arteria pulmonar dilatada aneurismáticamente, incluyendo su resección o reparación. De los resultados del tratamiento de Fallot publicado en 2019 menciona, como ya sabemos, que la reparación quirúrgica de la tetralogía de Fallot fue escrita por primera vez en 1955 por Laliage. Posteriormente se desarrollaron diferentes técnicas quirúrgicas, minimizando la extensión de la ventriculotomía y tratando de preservar la competencia de la válvula pulmonar sin provocar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho residual significativa. Mediante un abordaje transauricular o transauricular transpulmonar se puede reducir la necesidad de una ventriculotomía. El abordaje transauricular o transauricular transpulmonar actualmente se emplea en la mayoría de los centros y los resultados a largo plazo son excelentes. Otras técnicas para preservar o reemplazar la competencia de la válvula pulmonar incluyen la valvuloplastía pulmonar con parche limitado al infundíbulo,
la implantación de una válvula monocúspide o de una válvula de homoinjerto. Aún no se ha demostrado un beneficio de supervivencia de estas técnicas de conservación o reemplazo de válvulas. La supervivencia general después de una reparación de la tetralogía ha mejorado significativamente en épocas recientes. En la imagen se describe la supervivencia en varios estudios grandes publicados en las últimas 2 décadas y el seguimiento fue de hasta 40 años para cortes de mayor edad. La mortalidad temprana ha disminuido significativamente en épocas más recientes. Los registros europeos y americanos de cirugía cardiotorácica congénita han informado una mortalidad perioperatoria inferior al 3% en los últimos años. Los resultados perioperatorios están determinados en gran medida por la gravedad de la tetralogía de Fallot descrita. Por ejemplo, por el tamaño preoperatorio de la válvula pulmonar y las arterias pulmonares, el gradiente de presión del ventrículo derecho y la arteria pulmonar y la saturación de oxígeno. Los pacientes con reparación que incluye neoplastía tienen una mayor mortalidad perioperatoria. Además, las comorbilidades como anomalías coronarias, prematuridad, lesiones asociadas al tamaño corporal pequeño y anomalías genéticas se han asociado con una mayor mortalidad perioperatoria. En esta tabla podemos observar las indicaciones para reemplazo de la válvula pulmonar según las diferentes guías, tales como las de la Sociedad Europea de Cardiología, las guías americanas y las de la Asociación Cardiovascular de Canadá, donde cada una de ellas difiere significativamente en las indicaciones para el reemplazo, las cuales se deben evaluar según la presentación e individualizarlas para cada paciente. Este artículo del 2021 nos habla de cómo la tetralogía de Fallot se tratará de forma intervencionista dentro de 2 décadas. La tetralogía de Fallot se considera un prototipo de cardiopatía congénita debido a sus aspectos embriológicos, anatómicos, fisiopatológicos y de manejo. El tratamiento actual, como ya hemos comentado, suele basarse en una reparación quirúrgica completa que se realiza de forma electiva entre los 3 y 6 meses de edad. Con los avances de la cardiología intervencionista, especialmente en los campos del cierre de la comunicación interventricular, el stent y el reemplazo de la válvula pulmonar, se puede discutir la cuestión de la reparación completa de la tetralogía de Fallot por medios intervencionistas. Esta cardiopatía es una enfermedad compleja con múltiples lesiones, todas individualmente susceptibles de tratamiento transcatéter. En este artículo se revisa el estado actual de varios aspectos de la tetralogía de Fallot, centrándose en los aspectos intervencionistas, brindando información sobre cuál sería la plataforma ideal de una reparación totalmente intervencionista. La reparación quirúrgica de la tetralogía de Fallot proporciona excelentes resultados en la era actual. Actualmente, los avances en la cardiología intervencionista han brindado datos de que se podría realizar la reparación totalmente intervencionista. Esto con la ayuda del moldeado 3D y el desarrollo de nuevos materiales como los dispositivos bioabsorbibles, convencidos de que en las próximas 2 décadas se lograrán muchos avances para abordar por intervencionismo las cardiopatías congénitas más complejas como la tetralogía de Fallot. En cuanto a la epidemiología de la tetralogía de Fallot en México, podemos evaluarla en este artículo en donde se realizó un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo, donde se revisaron las libretas de los estudios ecocardiográficos, realizados en pacientes cuyas edades fueron de recién nacidos a los 18 años, y se agruparon por tipos de cardiopatías. En el análisis estadístico se obtuvo la frecuencia de ocurrencia y el valor de la proporción de cada cardiopatía, en donde en los últimos 10 años ingresaron 4.544 pacientes con cardiopatía. Las 14 cardiopatías más frecuentes correspondieron al 89.2% de la estadística. La cardiopatía más frecuente fue la persistencia del conducto arterioso, con 896 pacientes, un 19%, y la cardiopatía adquirida más frecuente fue la miocardiopatía, con 116 pacientes, un total de 2.5%. La tetralogía de Fallot fue la cardiopatía cianógena más frecuente, con 139 pacientes, a diferencia de otros países, por lo cual la frecuencia de las cardiopatías congénitas y adquiridas es variable en diferentes áreas étnicas y geográficas.
Muchas gracias por su atención.